andinas. También habíamos estado revisando el tema número 2, la persona en las comunidades indígenas orientales. También teníamos la propiedad y posesión en las comunidades andinas. También teníamos la propiedad y posesión en las comunidades orientales, algunos de estos temas que habíamos estado refiriendo al efecto, ¿no? Estamos viendo este tema número 5 de la legislación boliviana y algunas de estas normativas que teníamos justamente al efecto, algunos antecedentes para tomarlos también en consideración sobre esta temática que estábamos justamente avanzando en la anterior clase, justamente que estábamos viendo al efecto, ¿no? Entonces habíamos estado viendo algunos periodos que se había dado en el derecho civil boliviano, como también algunos antecedentes históricos del derecho civil, ¿no? El actual Código Civil boliviano nos dice la base de nuestro derecho civil está en el Código Civil boliviano, que se escribe como la cualificación o agrupación justamente del derecho civil en un código de manera sistematizada, organizada, el mismo que contiene 5 libros con títulos, capítulos y, como ustedes pueden ver, 1570 artículos, ¿no? Entonces es bastante justamente lo que tiene nuestra normativa justamente civil al efecto, ¿no? Entonces son bastante artículos y ya en alguna clase anterior justamente habíamos referido que a veces nos dicen que estas leyes, que estos códigos, pues han sido elaborados por nuestros asambleístas en nuestra asamblea legislativa de nuestro estado plurinacional. Pero vemos que muchas de ellas pues son copias, ¿no? ¿Copias de dónde? Copias de otras legislaciones, de otros países, ¿no? Entonces no es que solamente nosotros hemos elaborado o han elaborado, mejor dicho, los asambleístas justamente al efecto este tipo de normativas que se tienen, sino son copias de otras legislaciones, como la legislación, por ejemplo, que tenemos francesa, que muchas de estas normativas justamente han sido copias de estas y se las ha pasado a nuestra legislación de carácter boliviano. Entonces ahí tenemos un antecedente histórico, doctrinario, de donde vienen también estas legislaciones que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Entonces son bastantes libros que comprenden justamente al efecto, ¿no? Tenemos el libro primero de las personas individuales, que justamente es nuestra materia que estamos viendo. Hay diferentes acápites para poder ver, como el concepto de persona, la personalidad jurídica, la división de las personas en individuales, en colectivas, la igualdad civil de todas las personas por nacer, la protección a la vida, los derechos del que está por nacer, proteger la vida, proteger los derechos, el principio de existencia de las personas, la concepción y embarazo, la necesidad de la criatura concebida que está en el tiempo de legación, la presunción de concepción, los nacimientos múltiples, los fraudes, tenemos a las medidas precautorias, la seguridad en materia de embarazo o parto. Bueno, tenemos varias temáticas dentro de este libro primero de las personas individuales. Si hablamos justamente algo de las personas, podemos decir justamente que persona, ¿qué es persona? Persona es todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? ¿Qué derechos tenemos? Tenemos derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a un trato justo, derecho a la no discriminación, derecho a reunirnos con fines lícitos. Bueno, tenemos una variedad, tenemos una infinidad justamente de derechos.
¿Dónde están estos derechos consagrados? Estos derechos están en nuestra ley mater, en nuestra ley suprema, en nuestra ley fundamental del Estado, en nuestra ley de leyes, en nuestra constitución política del Estado, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver justamente el acápite de una serie de derechos que tenemos justamente consagrados al efecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos también los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Nos dice el derecho a existir libremente, a su identidad cultural, creencias religiosas. Y habíamos hablado alguna vez que ahora nuestra constitución política del Estado justamente nos habla de esa libertad de cultos, ¿no? En el sentido que ya no tenemos justamente una religión católica, apostólica, romana, sino que tenemos, habíamos dicho, justamente esa libertad de acuerdo a la Constitución del año 2009, la última promulgada durante el gobierno del expresidente Morales, que nos habla justamente que nosotros podemos elegir, podemos escoger la religión que así veamos conveniente de acuerdo a nuestra voluntad, ¿no? Hay católicos, hay maometanos, hay budistas, hay cristianos, hay mormones, hay evangelistas, hay de diferentes religiones justamente al efecto. Entonces, de acuerdo a la autonomía de la voluntad y a cada quien, habíamos dicho, puede escoger la que así vea por conveniente a sus intereses, a su voluntad justamente al efecto. En ese sentido, que la anterior constitución política antes era la constitución del año 1967, que ella sí nos decía, ¿no?, que la religión del Estado no era Estado, en esa vez era República de Bolivia, pues era la religión católica, apostólica y romana. En cambio ahora ya nos habla de esa libertad de cultos, la Constitución Política del Estado del año 2009 ya nos da esa liberalidad justamente al efecto, ¿verdad? Entonces ya cada quien puede ver la que puede elegir de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su gusto, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de derechos que estábamos viendo consagrados en nuestra Constitución, algunos que los estábamos refiriendo en relación a nuestros derechos, ya concretamente de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Nos habla también a su identidad cultural de cada uno de los miembros, así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana, su cédula de identidad, pasaporte, documentos, a la libre determinación y territorialidad. Hay una libre determinación de los pueblos, ¿no?, que ellos también son arquitectos de su destino, que ellos también verán los mejores derroteros para sus pueblos y naciones indígenas de acuerdo a su voluntariedad y que no exista, por ejemplo, alguna coacción al efecto. Así estamos viendo que, por ejemplo, para realizar una serie de trabajos, por ejemplo, en el TICNIS hemos visto, ¿no?, el Parque Isiboro Secure, ¿no?, cómo se ha producido esa marcha de los indígenas originarios de aquel lugar porque se quería construir una carretera, ¿no?, que iba a atravesar estos sus territorios y no estaban de acuerdo los originarios de ese lugar y han realizado una marcha justamente hace algunos años atrás en el anterior gobierno para poder llegar hasta la ciudad de La Paz y justamente reivindicar estos derechos al efecto. Esta marcha que ha concluido en o ha sido paralizada en esa localidad de Chaparina, donde ahí se han encontrado con las fuerzas del orden, con la fuerza pública y los han detenido. Y ahí ha habido una situación de acá del gobierno de turno de poder decir, ¿qué hacemos? Dejamos que la marcha siga su paso, siga continuando hacia la ciudad de La Paz, pero si dejamos que eso suceda, se va a hacer pues una marcha mucho más cohesionada,
Se va a hacer una marcha mucho más fuerte, va a tener adherentes de los pobladores de La Paz y lógicamente va a causar mayores problemas, mayores conflictos justamente a el gobierno. Entonces, mejor, a ver, paralizaremos esta marcha, los volveremos a su lugar de origen, a los comunarios, contrataremos algunos buses, algunos avionetas y los haremos retornar a su lugar de origen. Pero ese retorno no va a ser pues que les digan, a ver, suban por favor a los buses, a los avionetas, qué sé yo, y retornen pacífica y tranquilamente, ¿no? Ahí va a haber una serie de confrontación, ¿no? Entre unos que los quieren hacer retornar, la fuerza pública, y los originarios que lógicamente no lo van a querer hacer porque ellos tienen lógicamente como propósito poder llegar hasta la ciudad de La Paz, ¿no? Ese es el objetivo de la marcha, reunirse con el gobierno, hacer ser escuchados en sus peticiones, etcétera, etcétera. Y en estas marchas hay pues personas de la tercera edad, personas ya mayores que tienen una serie de enfermedades de base, una serie de afecciones físicas y de toda índole ya lógicamente producto de la edad avanzada que tienen, ¿no? Así también podemos referir que hay personas discapacitadas, ¿no? Hay minusválidos, algunos se encuentran con muletas, otros se encuentran en silla de ruedas, algunos tienen algún tipo de discapacidad física o mental. Hay mujeres que están en estado de gravidez embarazadas, hay niños pequeños, entonces toda esta conglomerado de personas que justamente son personas de carácter vulnerable. Y es en ese entender y es en ese sentido que, pues lógicamente, arremeter o que la fuerza pública vaya en contra de este tipo de personas es pues un poco delicado, ¿no? Porque nos podemos hacer problemas con la prensa. Ustedes saben que la prensa es todo un poder que tienen los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y especialmente lo que ahora todos manejamos y vemos, ¿no? Nuestras redes sociales. Todos tenemos celular, ¿no? Estamos con el celular todo el tiempo y ahí estamos viendo todo tipo de noticias, de información o a veces hasta desinformación, ¿no? Porque vemos muchas veces que muchas noticias que se dan, por ejemplo, en las redes sociales no son pues verdaderas, ciertas y evidentes. Por eso a veces nos dicen en las redes sociales hay que creer la cuarta o la tercera parte a veces de lo que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente a ver. Sergio Quispe, no estaremos rayando la pantalla, el escudo, las diapositivas. Acá tengo anotado a todos los que vienen a molestar, a fastidiar, a rayar, a hacerse la burla. No haremos ese tipo de cosas, ¿no? Por favor, y os ruego a ustedes, ya somos gente mayor, responsable, ¿no? Después yo cuidado me esté haciendo la burla con las notas también, ¿no? Por favor, les ruego, ya compórtese como una persona mayor y no como un niño que está viniendo a jugar acá, ¿no? Bueno, entonces, les decía, distinguidos estudiantes, ese tipo de situaciones que suceden al efecto, ¿no? Entonces, hay pues estas situaciones que se dan. Entonces, arremeter contra estos ciudadanos trae problemas. Está, les digo, la prensa, aunque muchas veces les comentaba en las redes sociales, mucha información que sale al efecto justamente
no es cierta, ¿no? Hay muchas cosas que hasta se inventan y son falsas por dañar la honorabilidad o tergiversar la verdad de los hechos, de instituciones, de personas, de entidades. Entonces siempre es sujeto a que se pueda justamente verificar y contrastar este tipo de informaciones al efecto, ¿no? Pero es un poder, ¿no? No podemos destacar que no sea un poder esto de la prensa y las redes sociales, porque todos ven, porque todos comentan, porque todos se informan, o en otras situaciones todos se desinforman, pero es un poder. Entonces ahí están los medios de comunicación. Entonces ya no es como antes que se podía tal vez denigrar a la persona o se la podía maltratar, sino ahí va a estar la prensa mirando, ¿no? Y pasen este tipo de situaciones de marchas que hay, por ejemplo, ¿no? Está los derechos humanos, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que también tenemos al efecto, ¿no? Que están velando porque justamente se guarden esos derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, que es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política del Estado, en el Pacto de San José de Costa Rica, en pactos, convenios y tratados internacionales que tenemos con otros gobiernos, con otros estados, con otros organismos a nivel internacional. En este mundo globalizado, en esta economía de libre mercado que vivimos, no podemos vivir pues aislados, no podemos vivir parcelados justamente al efecto, ¿no? Es en ese entender, es en ese sentido justamente que tenemos que interconectarnos, tenemos que interactuar, tenemos que relacionarnos con otros estados, con otros gobiernos, con otras organizaciones y otros organismos a nivel internacional en materia de salud, de economía, de educación, de cultura, de deporte, de comercio, en todos los ámbitos. Nosotros somos un país que tenemos muchas carencias, muchas debilidades, no nos podemos comparar con una nación del primer mundo, con Estados Unidos, con Italia, con Alemania, con Inglaterra, que necesitamos muchos requerimientos al efecto, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido este tipo de situaciones. Entonces, al intervenir estas marchas, como en el ejemplo y en el caso que les doy de esto que estamos comentando, de esa marcha que les he dicho del TIMNIS, de los indígenas originarios del Parque Isiboro Secure, justamente hay este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado por parte del gobierno, por parte de la fuerza pública, de la policía boliviana, justamente de la intervención de esas marchas, porque esas intervenciones no van a ser pues pacíficas o de otra índole, si no van a ser, pues siempre hay forcejeos, hay maltratos, hay golpes, hay jaloneos, hay gasificadas, hay todo este tipo de situación. No va a ser, señor, pase por favor al bus, váyase a su lugar de origen, que le vaya bien, hasta luego. No hay ese tipo de situación, ¿no? Porque lógicamente los marchistas tienen el propósito de llegar hasta la ciudad de La Paz, para eso han iniciado su marcha y la fuerza pública tiene la intención de llevarlos hasta su lugar de origen, ¿no? Entonces son dos posiciones contrapuestas, encontradas al efecto, y lógicamente cuando hay posiciones contrapuestas, pues van a haber antagonismos y van a haber conflictos al efecto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede sobre este tipo de situaciones. Y hay personas que graban, y hay personas que filman, y hay personas que mandan a las redes sociales este tipo de grabaciones, este tipo de situaciones. Entonces, es así. Entonces, es complicado. Y ahí sale, miren cómo están maltratando a los indígenas, la policía los está pegando, les está gasificando, les está haciendo, que cómo es posible. Bueno, hay una serie de conflictos al efecto. Entonces, es complicado lo que sucede en este tipo de situaciones al efecto. Algunos que también informarán la verdad histórica de los hechos, lo que realmente ha sucedido, y otras personas también malintencionadas que están a favor o en contra de los indígenas, del gobierno, porque hay de todo en esta vida,
pues ya lo harán con una intencionalidad de hacer quedar mal a los indígenas, de hacer quedar mal al gobierno ante una serie de situaciones de acuerdo a conveniencias político-partidarias. Cada persona o grupo actúa también al efecto. Entonces hay que tener cuidado sobre este tipo de situaciones que se dan. Algunos otros derechos que también nos dice justamente de los derechos de las naciones, pueblos indígenas originarios, a que sus instituciones sean parte general de la estructura del Estado. Anteriormente veíamos como los indígenas, como los campesinos, como las naciones originarias estaban pues excluidas, estaban marginadas, estaban hechas a un lado de todas estas decisiones y de toda la estructura del órgano ejecutivo, del Estado, del gobierno, de la administración pública. Ahora no, ya vemos que en muchos ámbitos, en muchos acápites del gobierno, a través de sus diferentes carteras de Estado, instituciones, reparticiones, ministerios, instituciones públicas, autárquicas, desconcentradas, descentralizadas, de economía mixta, porque hay una variedad, hay una multiplicidad de instituciones al efecto, pues justamente están incluidos. Ya se los toma en cuenta, su opinión, su parecer, su punto de vista es válido, es escuchado, ¿no? Lo que antes no sucedía. Entonces, como también las naciones indígenas originarias campesinas, a través del tiempo han ido ganando espacios, ¿no? En la estructura organizativa del Estado. Y así su voz es escuchada, sí, su voz, su parecer, su punto de vista es tomado en cuenta, se los llama a reuniones para poder consensuar muchos aspectos, ¿no? No es que antes se les decía esto es así y punto, aquí se acatan. A veces decíamos que la ley se acata, la ley se cumple, la ley no se discute, ¿no? Pero ahora en muchas situaciones se está yendo a consensuar, a llegar a acuerdos, porque eso nos dicen. Siempre la parte conciliatoria, siempre la parte negociadora, siempre la parte de componer los intereses es lo primero que hay, ¿no? Hasta antes de ir a una vía jurisdiccional, a un juicio, a un proceso, a una contención. A veces en nuestro país tenemos la idea o la costumbre de querer hacer proceso y de querer hacer juicio ante todo, ¿no? Te voy a hacer un juicio, te voy a hacer una demanda, me has hecho, te voy a llevar al juzgado. Nos hemos vuelto a veces siempre por una costumbre muy conflictivos, muy liosos, siempre querer hacer un proceso. Un proceso, un juicio es largo, ¿no? Porque tiene pasos, etapas procedimentales, recursivas de apelación, ¿no? Mientras que llegar a un acuerdo, a componer los intereses, nos va a evitar ese juicio largo que a veces nos dura 3, 4, 5, 6 años o más, a veces inclusive. Gastos de colegas profesionales abogados, ¿no? Porque ese juicio vamos a tenerlo que hacer con un profesional abogado que sepa todas estas vías procedimentales, ¿no? Y el abogado no nos los va a hacer gratis, ¿no? El abogado ya sea poco, ya sea mucho, nos va a cobrar, ¿no? Entonces tenemos que pagarle también al abogado. Entonces es erogación de recursos económicos también, que no siempre tenemos los adecuados y suficientes para poderlos hacer. Y a veces ya ha pasado tanto tiempo que ya nos hemos aburrido, que ya nos hemos cansado, que ya nos hemos hasta olvidado del proceso, ¿no? Y hasta se ha archivado el proceso, ¿no? Por el paso del tiempo, por ese plagio o dicho de carácter corriente popular que nos dice a veces, más vale una mala transacción a un buen juicio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a veces tenemos que perder algo, ¿no?
No siempre podemos ganar todo y tener todo lo que queramos, por más que estemos en lo justo, por más que estemos en lo correcto, por más que tengamos la razón, por más que la ley nos ampare. Puede ser que sea así, ¿no? O es así, ¿no? Pero no siempre se puede. ¿Por qué? Si quiero llegar a un acuerdo. Ahora, obviamente, si yo no quiero llegar a algún acuerdo y digo, no, esto es así, esto es lo justo, esto es lo correcto, esto dice la ley, esto me ha dicho mi abogado, esto corresponde, yo estoy en mi derecho, yo estoy en lo justo, yo estoy en lo legal, la otra persona que ceda, la otra persona que dé, yo no voy a dar, ¿por qué voy a dar? No me corresponde. Ah, bueno, si estoy en una posición intransigente, inquebrantable, irreductible, inmodificable, incambiable, entonces no voy a poder llegar a un acuerdo. Evidentemente, puede ser o es que estás en lo justo, estás. Nadie niega eso o nadie te va a decir que no lo estás. Nadie está diciendo que no estás en lo justo o no te corresponde o la ley no te ampara. Es así. Tienes toda la razón. Pero si quieres llegar a un acuerdo, ahí está el pero, tienes nomás que ceder, a pesar de lo justo, a pesar de lo correcto, a pesar de que tienes la razón, a pesar de que la ley te ampare, tienes que ceder y dar algo. Perder tu casa, perder tu auto, perder tu terreno, perder dinero. Si quieres llegar a un acuerdo, con rapidez, con celeridad, con inmediatez, con prontitud, ¿no? Una cosa es que arregles ahora y otra cosa es que arregles de aquí a 5, a 6 o a 7 años. No es igual, porque hasta te puedes morir, ¿no? O hasta pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que nunca sabemos, ¿no? Entonces, más vale que lo podamos realizar inmediatamente al efecto, ¿no? Entonces, esa es la situación que se da, ¿no? Por eso ahora en todos los ámbitos, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del Estado, del gobierno y de muchas entidades e instituciones, se quiere llegar a eso, a arreglar, a solucionar a estas MASC, M-A-S-C, ¿qué es MASC? Métodos alternativos de solución de controversias, quiere decir. Son otras formas, otras maneras, otras modalidades de poder arreglar los problemas, los conflictos, las dificultades, en lugar de ir a un proceso, a un juicio. Ya les digo, vuelvo a reiterar, el juicio es largo, el juicio es tedioso, el juicio es gasto de dinero. En cambio, estos métodos alternativos de solución de controversias, que les reitero, nos pueden permitir con celeridad, con inmediatez, poder componer nuestros intereses, poder solucionar nuestras dificultades, ¿no? Sin tener que pasar tanto tiempo, sin tener que gastar tanto dinero y tener tanto conflicto, ¿no? Entonces ya lo hemos solucionado inmediatamente, rápidamente. Entonces, justamente por eso se ha visto este tipo de alternativas y para poder también desconcentrar, ¿no? Toda esa cantidad que tenemos de procesos en la justicia. Si ustedes van a ver a la judicatura, los juzgados están atiborrados, están llenos de juicios, de procesos, ¿no? Ahora más con esta situación de la pandemia, que muchas veces no se puede ir ni personalmente, hay muchas actuaciones que se están realizando, inclusive audiencias de manera virtual, ¿no? Entonces, por esta situación de que no se puede aglomerar justamente mucha gente, porque puede haber algún tipo de contagio, sabemos, ¿no? Donde hay mucha cantidad de gente, donde hay muchas aglomeraciones, ¿no? Entonces, esa es la situación
¿qué sucede? Entonces hay que tratar siempre de componer estos intereses, de poder arreglar, porque siempre es más factible que se pueda solucionar con estas vías compositorias antes que una vía jurisdiccional. A veces es más mi rabia, mi venganza, mi odio, que de, te voy a meter juicio, me vas a pagar, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Y entonces estoy hasta preocupado, ¿no? Porque un juicio también es preocupación, ¿no? Me preocupa ver que ir al juzgado, ver si me lo ha visto mi abogado, que tengo que presentar. Es un trabajo extra que me estoy ganando, aparte de mis problemas familiares, sentimentales, laborales, me estoy ganando un problema extra más, un proceso. Porque si no estoy tras el proceso, si no estoy viendo, si no estoy haciendo qué debo hacer, pues no me va a salir bien, hasta voy a perder el proceso, entonces tengo que estar tras de eso, ¿no? Entonces me estoy cargando un trabajo extra aparte de todo lo que tengo que hacer en mi vida personal, laboral, familiar, académica y demás, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que ver a mis hijos, tengo que ver a mi familia, tengo que ver mi casa, tengo que ver todo y ese juicio más. Entonces, otro problema más. Entonces, todas esas situaciones tengo que ponerlas en la balanza, ¿no? Una situación costo-beneficio. ¿Qué me conviene más? ¿Hacer un juicio o poder arreglar de alguna manera, aunque ese arreglo significa que voy a perder cosas? Pero a veces somos muy materialistas, ¿no? ¿Qué voy a perder mi casa? ¿Qué voy a perder mi auto? ¿Qué voy a perder plata? Imposible, ¿no? Necesito de qué voy a vivir y queremos tener más, más, más y más. Esta pandemia ha hecho ver a muchas personas que qué vamos a hacer, ¿no? Ni con plata, ni con casa, ni con auto, ni con nada, ¿no? Si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada, ¿no? No te vas a enterrar ni con tu casa, ni con tu auto, ni con tu negocio, ni con tu mercadería, ni con tus vacas, ni con tus ovejas, ni con nada, ¿no? Todos nos vamos a enterrar, el que tiene, el que no tiene, el blanco, el negro, el de la ciudad, el del campo, el flaco, el gordo, todos nos vamos a enterrar de la misma manera en un cajón, ¿no? Ahí nos vamos a ir sin absolutamente nada. Ahí vamos a quedar todos absolutamente. Entonces a veces nos ponemos a pelear, a discutir, a hacer tanto problema por casas, por autos, por dineros, entre familiares, entre amigos, entre conocidos, entre todos, y al final, ¿para qué? Nos enfermamos, nos morimos y no nos llevamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo ideal es tener lo suficiente para poder vivir tranquilamente, no estar en la miseria donde uno puede estar mendigando ahí por las calles sin tener que comer o por falta de recursos y a dedicarse a actividades delincuenciales, pero tampoco tener excesiva cantidad de dinero, ¿no? Porque si tenemos mucho dinero, tenemos muchas casas, tenemos muchos autos, tenemos muchas propiedades, hasta eso también es una preocupación. El no tener dinero es preocupación porque no sabemos de dónde vamos a conseguir esos recursos económicos. El tener mucho dinero también es preocupación, distinguidos estudiantes. ¿Por qué? Porque ya no sabemos en qué vamos a invertir ese dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero, ¿no? Vamos a hacer un negocio, nos van a engañar, nos van a estafar, nos van a querer asaltar, nos van a querer secuestrar para quitarnos nuestro dinero, para pedir rescate. Ya no podemos ni salir tranquilamente a la calle a pasear, tenemos que salir hasta con guardias de seguridad, con alguien que nos esté protegiendo, porque van a decir, ese tiene plata, lo asaltaremos, le quitaremos, les robaremos o pediremos a su familia rescate. Entonces ya todo es malo, ¿no? El tener es malo, el no tener es malo, ¿no? Entonces por eso hay que estar siempre en un justo medio, ¿no? ¿Cuál sería ese justo medio? Tener lo adecuado y tener lo suficiente justamente al efecto. Que no sea mucho, que no sea poco, que sea lo suficiente para poder vivir tranquilamente, sin excesiva cantidad de dinero o sin
ningún tipo también de recurso al efecto. Entonces, tener una situación medianamente, ¿no?, para vivir tranquilamente. Bueno, algunos otros derechos que nos hablaban de nuestras naciones, pueblos indígenas: la titulación colectiva de tierras, territorio, la protección de sus lugares sagrados. Tienen, ¿no?, las naciones indígenas originarias campesinas también algunos lugares sagrados que tienen de acuerdo a sus costumbres ancestrales de sus antepasados, que se van dando de generación en generación a través del tiempo de acuerdo a esas costumbres que tienen, ¿no?, esas tradiciones que se van dando de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. A crear y administrar sistemas y medios y redes de comunicación propios, a que sus saberes, conocimientos, tradiciones, su medicina tradicional, sus idiomas, rituales, símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. Por ejemplo, en los pueblos indígenas originarios campesinos, una de las situaciones que se dan con mucha prevalencia es esto de su medicina, por ejemplo. Hay mucho tipo de plantas, de hierbas, plantas medicinales que sirven, por ejemplo, y para curar muchos tipos de enfermedades, ¿no?, que es una forma de curarse que tienen justamente en los pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora ya sabemos que la medicina, las pastillas, las cápsulas, etcétera, pues contienen una serie de elementos químicos, ¿no?, que si bien hacen bien algunas cosas, pero lamentablemente hacen mal a otras cosas o tienen contraindicaciones. En cambio, curarse con plantas, con medicinas, pues esto justamente no tiene mayores efectos colaterales, efectos de carácter secundario, porque es algo natural, no tiene ningún químico, no está saliendo de la naturaleza de las plantas, de los árboles, de manera natural, y no tiene ninguna contraindicación cuando se vaya a tomar esos mates, esas hierbas, a la salud, al cuerpo humano, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá, no? A vivir en el medio ambiente sano, con manejo, aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Mucho se habla también de nuestro medio ambiente, de la madre tierra, que se está mucho degradando, depredando, contaminando, destruyendo, afectando nuestro medio ambiente. Hay muchas empresas, por ejemplo, empresas mineras, hidrocarburíferas, energéticas y de muchos rubros, fábricas, industrias, manufacturas, que echan o botan sus desechos tóxicos a los ríos, a los lagos, lagunas, y van contaminando, por ejemplo, todas estas aguas, porque botan desechos de carácter tóxico, desechos de carácter químico, y es a veces algunos lugareños, pobladores, campesinos de esos lugares que puedan beber esas aguas y les pueda afectar a su salud, se puedan enfermar y hasta casos extremos puedan llegar hasta fallecer, a morir, ¿no? Igualmente pasa con los animales, ¿no?, que puedan igual beber esos líquidos y tener estos mismos efectos, ¿no? Entonces vemos muchos bosques, muchas praderas, que por ejemplo árboles en la Amazonía, en el oriente, en la parte de los yungas, qué sé yo, se van talando, ¿no?, con el fin de que de sacar la madera que se lo lleva a lugares o a países extranjeros donde compran para hacer una serie de muebles u otro tipo de aspectos que es de suma importancia la madera, ¿no? Y los árboles, los bosques, que son los pulmones de todas las ciudades, los pueblos, pues se van quedando sin los mismos, ¿no? Y el aire se va contaminando con un aire tóxico de las fábricas, de las industrias, de las manufacturas,
que existen al efecto, ¿no? Entonces, como vemos también, hay que cuidar nuestro medio ambiente, porque es ahí donde nosotros habitamos, nuestro hábitat, donde nosotros vivimos, nuestras familias, nuestros hijos, todas las personas, todos los miembros de la sociedad. Hay que hacer un uso racional, un uso sustentable, un uso adecuado de estos nuestros recursos justamente que tenemos del medio ambiente. El agua, el aire, la tierra, el ecosistema, la flora, la fauna, todo eso que tenemos, ¿no? Tenemos que hacer un uso acorde y racional de los mismos. Bueno, distinguidos estudiantes, ha sido un gusto, como siempre, estar con todos y cada uno de ustedes en esta nuestra clase del día de hoy. Todavía no está habilitada nuestra plataforma Moodle, me indican, quería mandarles algún trabajito o algún aspecto de algún examen, pero todavía nos tienen que habilitar la plataforma Moodle, nos tienen que dar los usuarios, las contraseñas, los códigos respectivos de la parte de sistemas, me indican, hice las consultas del caso, y entonces ya una vez que nos habiliten, ya vamos a enviar algún trabajo, algún tipo de examen también para que lo podamos realizar al efecto. Espero que ya en estos días ya se pueda habilitar o hasta la próxima clase, cualquier cosa nos vamos a estar contactando. Bueno, como siempre les quedo muy agradecido por su asistencia, su participación a la clase. Ha sido un gusto, cuídense siempre, que Dios los bendiga, los ampare, que estén bien y nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenos días, distintos estudiantes. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias. Doctor, Chao, chicos. Chao. feliz fin de Gracias. semana. Bueno, muchas gracias, doctor Hasta luego, Fernando. doctor. Que tenga un buen fin de Hasta semana. luego, doctor. Gracias. Que tenga un Gracias. buen fin de Muy semana. amable. Que se mejore. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Se cuida Hasta luego, mucho. gracias, muy amables. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Saludos desde Santa Cruz, doctor. Cuídese. Muy amable, gracias. Un Bendiciones, saludo. doctor, se cuida. Gracias, igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor, que se cuide y que se mejore su salud